Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, junto con su misericordia y sus bendiciones. Les habla Isa Amer Quevedo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y estamos con una clase más de fiqh, de este seminario de jurisprudencia islámica que es auspiciado por el Centro Cultural Islámico Rey Fahd de Palermo, Buenos Aires. Les encargo, por favor, mientras se están conectando, los que ya se vayan conectando, me avisan cómo estamos con el audio, con la imagen. El tema que tenemos hoy es el fiqh de Ramadán. Contrariamente a lo que parece indicar el título, no vamos a tocar temas puntuales de fiqh, a no ser que ustedes los planteen en forma de preguntas durante el programa. El fiqh de Ramadán significa la comprensión profunda del mes de Ramadán. La comprensión profunda del mes de Ramadán. ¿De qué se trata este mes? ¿Cuál es el objetivo del ayuno? ¿Cómo Allah subhanahu wa ta'ala mueve las fichas de nuestra vida? ¿Cómo se prepara un ambiente idóneo donde nosotros somos transportados, si así queremos y es nuestra voluntad, somos transportados a este ambiente que nos impulsa por ciertas características especiales que tiene, nos impulsa a elevarnos espiritualmente. Entonces empezamos, inshallah, fiqh Ramadán. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el misericordioso. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su profeta Muhammad al-Habib al-Mustafa, amado por nosotros y elegido por Allah subhanahu wa ta'ala para hacer el sello y el cierre de la profecía. Y sean también la paz y las bendiciones con sus hermanos profetas y mensajeros de todos los tiempos anteriores a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y con su familia, gente pura, gente creyente, y con todos sus sahaba, radiyallahu an jami'an, que Allah se complazca con todos ellos, que Allah se complazca con todos ellos, como Él lo expresó en el Sagrado Corán de Allah subhanahu wa ta'ala, radiyallahu bil yubayyi'unaka tahta ash-shajara, ¿no? Que Allah está complacido con los creyentes que te rinden o te entregan su lealtad, su apoyo, su fidelidad bajo el árbol, ¿no? Bien, iniciamos inshallah con la recitación de la ley 183 de Surat al-Baqarah, la sura de la vaca, sura número 2 del Sagrado Corán. Dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصم. Esta aleya continúa en la 184, ¿sí? Donde Allah subhanahu wa ta'ala completa las órdenes, ¿sí? Esta aleya 183 y la siguiente, la 184, tienen el siguiente significado. Estamos utilizando el tafsir, el significado de las aleyas del Corán, explicación y comentarios realizados de Nur International. ¿Ya? Dice, hoy vamos a estar medio gallego, medio ibérico. Me siento ibérico hoy. Dice, oh creyentes, se os ha prescrito el ayuno, al igual que les fue prescrito a quienes os precedieron. Os precedieron. Para que podáis ser piadosos. Ayunad durante unos días determinados, el mes de Ramadán. Pero si uno de vosotros está enfermo o de viaje y no ayuna, deberá compensar por esos días, ayunándolos más tarde. Y aquellos a quienes el ayuno les suponga una gran dificultad y no ayunen como el anciano o el enfermo crónico que no espera restablecerse, tendrán que alimentar a un pobre por día no ayunado como compensación. Y si alguien es generoso de manera voluntaria, en la compensación será mejor para él, pero ayunar es mejor que no hacerlo y compensarlo alimentando a los pobres, si supierais. El mes de Ramadán es el mes en que descendió el Corán como guía para los hombres, una prueba clara para guiarlos y hacerles discernir entre la verdad y la falsedad. Aquellos de vosotros que presencien el mes y no estén de viaje, deben ayunarlo, y quien esté enfermo o de viaje y no ayuna, que compense los días no ayunados más tarde. Allah quiere haceroslo fácil y no difícil, pero quiere que completéis los días de ayuno y que al finalizar el mes de Ramadán proclaméis la grandeza de Allah guiado, por haberos guiado y para que podáis ser agradecidos. Estas son en realidad tres aleyas, ¿no? La 183, 184 y 185. Bienvenida, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Andrea, Fabiana. Hermanos, estas aleyas, ¿sí? Nos indican algo muy importante que nosotros debemos prestar atención. Y recordemos aquí el significado original del término fiqh. ¿Recuerdan ustedes qué significaba originalmente fiqh? Fiqh es la comprensión racional, profunda de algo, ¿ya? Es un entendimiento profundo de algo. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en estas tres aleyas, ¿sí? Que se nos ha prescrito ayunar así como se les prescribió a la gente de antes. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala primero que nada nos indica quién es el que tiene que ayunar, porque dice, ya ayyuhalladhina am, los creyentes, ¿sí?
los creyentes, los que tienen la fe en Allah en su corazón. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qabl. Se les ha prescrito a ustedes ayunar, así como se les prescribió a la gente anterior. ¿Quiénes son estos anteriores a nosotros? Pues son nuestros hermanos del pasado, los creyentes de los profetas anteriores, los creyentes que tuvieron fe en el mensaje de Jesús, en el Evangelio, nuestros hermanos en el Islam, los creyentes que tuvieron fe en Juan el Bautista, nuestros hermanos en el Islam, y así sucesivamente remontando hasta el profeta Jacob, que si no me equivoco es el primero que utiliza la palabra Islam como la entendemos, pero sabemos nosotros que en la fe monoteísta, remontamos hasta nuestro padre, ancestro original, Adam, la paz sea con él. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que así como Él nos está prescribiendo a nosotros, ya se los prescribió a los creyentes anteriores. Esto nos indica algo importante, hermano. Esto nos indica que los beneficios del ayuno, el proceder con el ayuno, es algo que ya la humanidad lo ha probado antes y que ya forma parte, digamos, de los preceptos, de las normas que Dios establece para los creyentes. Ya no es algo completamente nuevo, algo que deba ser explicado. Entonces, así como los musulmanes conocemos el ayuno a través de este precepto, ¿sí? También los judíos, los cristianos, en tiempos antiguos, cuando estaban más cerca al mensaje original de Jesús, al mensaje original de Moisés, conocieron el ayuno y conocieron sus beneficios y sus secretos. ¿Ah? También nos dice Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaman ma'dudat. Esto significa son unos días contados, ¿ya? Y aquí esto es algo muy importante porque esos días contados son los días del mes de Ramadán, ¿sí? Y nos dice Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum, ¿ya? Entonces la persona que está viva, que está sana, que está consciente, cuando inicia el mes de Ramadán, que es cuando se inicia el conteo de los días, ¿ya? Tiene la obligación de ayunar. ¿Por qué decimos que tiene la obligación de ayunar? Pues porque dice, aquellos que estén presentes, conscientes, cuando inicia el mes de Ramadán, ¿sí? Paliasum, que significa debe ayunar, ¿ya? ¿Cuándo se revelaron estas leyes? ¿Cuándo se dio la revelación y cuándo se estableció la obligación de ayunar? Esto fue en el año 2 de la Hijra, después de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubiese emigrado a Medina y se hubiese establecido en Medina un año y un año y meses, un año y medio. Entonces, la prescripción del ayuno fue en el segundo año de la Hijra y claramente se nos pone como referente el ayuno de los judíos y los cristianos cuando seguían los mandamientos de sus profetas. Los cristianos antes de la distorsión, antes de todo este despelote que hizo Saulo de Tarso, ¿cierto? ¿Qué más podemos ver aquí de las leyes que son la prueba de la obligatoriedad del ayuno, hermano? Son la prueba de la obligatoriedad
del ayuno. Dice también que los que están enfermos, los que están de viaje, ¿sí? Podrán postergar algunos días de ayuno, los días que dure su viaje, su enfermedad, su debilidad, digamos, eh, para ayunarlos después de Ramadán. Y aquellos que de forma crónica, de forma permanente, no pueden ayunar, الذين يطيقون فدية طعام مسكين. Para aquellos que nunca ya más van a poder ayunar por una cuestión de una enfermedad crónica, pues esos tendrán que expiar la falta de ayuno, ya alimentando a un pobre por cada día que no hayan. ¿Sí? Y ser generoso, ser caritativo es algo bueno, entonces si pueden dar de comer a más gente necesitada, mejor. Pero si tienen la opción de entre ayunar o no, ¿sí? Sería mejor que ayuno. Entonces el ayuno es un bien. ¿Sí? Que significa y que ayunen es mejor para ustedes, o sea, es bueno para ustedes y de verdad supieran. Entonces, la práctica correcta del ayuno es algo que solo lo realizan los que tienen fiqh, los que tienen una comprensión profunda, un entendimiento profundo de lo que es el Islam. También nos dice Allah subhanahu wa ta'ala, vamos a aprovechar de exprimir lo más que podamos estas aleyas. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ¿sí? وبينات من الهدى والفرقان. En el mes de Ramadán se recuerda también el inicio de la revelación coránica, que es una guía para los seres humanos. Y en él vienen evidencias, y en él viene el criterio que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Fíjense la importancia, ¿no? O sea, cada vez que viene Ramadán, nosotros recordamos un año más, contando en los años lunares de los árabes, recordamos un año más de esta gran bondad de Allah subhanahu wa ta'ala, este gran favor derramado sobre nosotros que es el Sagrado Corán. Y esa noche que inició la revelación del Sagrado Corán se la denomina Laylatul Qadr. Y Laylatul Qadr tiene un capítulo entero del Sagrado Corán, pequeñito pero completo respecto a Laylatul Qadr. ¿Sí? El capítulo de Laylatul Qadr es el número, a ver, vamos a ver, el número 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Aquí vamos a usar la traducción de Isa García, que es un poco más sencilla, digamos. Dice, comencé la revelación del Corán en la noche de la predestinación. Bueno, en árabe dice comenzamos. ¿Y qué te hará comprender la importancia de la noche de la predestinación? Adorar a Dios la noche de la predestinación es superior en recompensa a hacerlo durante 1000 meses. La persona que esa noche específica está adorando a Dios
en especial de forma ritual, a través del rezo, la recitación del Corán o las plegarias, recibe la recompensa, una recompensa superior a adorar durante 1000 meses. 1000 meses equivale aproximadamente a 83 años de nuestra vida. Esta noche descienden los ángeles y el Espíritu Santo, el ángel Gabriel, con órdenes de su Señor para todos los asuntos. Es una noche de paz y seguridad hasta el comienzo del alba. Extrañamente, Laylatul Qadr, su nombre, su título, no hace referencia a Ramadán o al ayuno. Sabemos que es al final de Ramadán, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es los últimos, en alguno de los últimos 10 días de Ramadán, ¿cierto? Pero se llama Laylatul Qadr porque en esa noche se ejecutan ciertos pasos, procesos de la aplicación de la predestinación anterior de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, cuando los ángeles realizan ciertos procedimientos relacionados con nuestro destino, predestinado por Allah desde hace mucho tiempo. Entonces, imagínense ustedes, en una noche que si nos agarra adorando a Allah, haciendo obras de bien, inspiradas en la forma de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con la intención de complacer a Allah, la recompensa que merecemos es mayor a 83 años, una vida entera, una vida entera. Volvemos a las aleyas que estábamos viendo en la sura de la vaca, ya a las aleyas 183, 184, 185. Vamos a ver la ley a 185, que no la hemos leído todavía. Dice, en el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Hasta ahí habíamos llegado. Quien presencie la llegada de la luna nueva del mes deberá ayunar, es lo que les había comentado antes. La persona que esté viva, esté consciente, esté sana en su lugar de residencia y se realice el avistamiento, ¿ya?, de la luna nueva, se informe que inició el mes de Ramadán, esa persona debe ayunar. Obviamente aquí, como parte del fiqh, es importante decir que esto se aplica solamente para los adultos, ¿cierto? No los niños. Los niños están exentos, mientras son niños, están exentos de los preceptos del Islam. Pero quien esté enfermo de viaje, ¿sí?, ya se aclaró eso antes, y no ayune, deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Dios desea facilitarles las cosas y no dificultárselas. Alaben y agradezcan a Dios por haberlos guiado. ¿Qué es entonces, hermanos, el secreto del mes de Ramadán? El secreto del mes de Ramadán no está en el ayuno, es decir, en pasar hambre o sed. El secreto del mes de Ramadán no está en ir a comer a la hora del iftar o comer en su casa, comer el suhur. El secreto de Ramadán no es juntarse con los paisanos a tomar té y ponerse a charlar, a veces a chismear y pensar cosas malas, o asistir al tarawih. Allah subhanahu wa ta'ala, tal vez no se explicaron ustedes, al final de la aleya 183, la primera que recitamos, dice Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, que significa tal vez así se hagan piadosos, o en la traducción de Isa García y su equipo, para que alcancen la piedad, ¿ya?
Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido un ambiente con todos esos rituales que se juntan, nos emboscan, digamos, nos esperan ahí en el mes de Ramadán. Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido un ambiente idóneo que nos permite alcanzar la elevación espiritual, la piedad, at-taqwa, alcanzar nuestro potencial humano, nuestro potencial espiritual en este mes de Ramadán. No sé si en sus países existen estas actividades de verano, ya, donde los niños son enviados a campamentos o a retiros, em, donde se dedican, por ejemplo, unos a actividades de supervivencia en el bosque, en el campo, otros a hacer deportes, otros a estudiar ciertas materias en las cuales han sido débiles. En Palestina es famoso los campamentos de verano, los retiros donde a los niños se les enseña la religión. Toda Palestina, Jordania, bueno, en Sham, digamos, en general, están estos campamentos de verano, en Turquía también, seguramente en otros países. Eh, Disculpen mi ignorancia por no mencionar otros países, porque no los conozco. Em, entonces, Ramadán es como un campamento de verano, hermanos, que viene cada año, así como el verano, viene Ramadán. Y entonces Allah subhanahu wa ta'ala abre las puertas de nuestra vida para que la espiritualidad crezca. Pero la espiritualidad no va a crecer solo por el ayuno. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que aquella persona que ayuna sin abandonar los pecados, sin abandonar las groserías, las abominaciones, el- los pecados de tipo carnal, sexual, eh, Allah subhanahu wa ta'ala debe saber, esa persona que quiere ayunar sin abandonar el pecado, debe saber que a Allah subhanahu wa ta'ala no le interesa que él pase hambre o pase sed, y que en realidad aquel que ayuna sin crecer por dentro espiritualmente, humanamente, no está cumpliendo los objetivos del ayuno. Y que al final del mes de Ramadán solo va a tener como recuerdo la sed y el hambre que pasó y la abstinencia sexual en las horas de ayuno. Porque el ayuno es eso, es abstinencia, ¿ya? Saum, siyam es la abstinencia, tarku shay, ¿ya? Eh, y claro, es un pilar fundamental de la práctica religiosa del Islam. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunya al-islamu ala khams, shahadatan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, iqam as-salah, ita'u zakat, sawm Ramadan. El cuarto pilar que menciona en hadith, aunque según la versión del hadith, eh, varían un poco las palabras o el orden. Allah subhanahu wa ta'ala le ordena al profeta sallallahu alaihi wasallam que nos mencione el ayuno de Ramadán como un pilar, un fundamento ya de la práctica religiosa, de la ritualidad. Aleikum salam, bienvenidos, bienvenidos todos. Entonces, hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala nos invita a entrar a un mundo especial en Ramadán. Y esa invitación no es simplemente pasar hambre, pasar sed y abstenerse de las relaciones sexuales. Esa invitación es la entrada a el mundo espiritual estando aquí en la tierra. Así como el niño va a un campamento de los Boy Scouts, de su colegio, un campamento de verano, va en sus vacaciones,
el musulmán cuando cumple la sunna de Ramadán, es decir, realiza los ritos y las sugerencias que Allah subhanahu wa ta'ala nos da para ese mes de forma íntegra, entramos en otro. ¿Ya? Por eso hay hermanos que durante el mes de Ramadán abandonan todo lo que pueden humanamente de actividades mundanas que realizan, ya sea estudio, trabajo, en fin, actividades mundanas. Entonces, hermanos, ahí empezamos. Si comprendemos que el mes de Ramadán no es solo el hambre, la sed o la abstinencia sexual, no es solo la falta de sueño por quedarse hasta muy tarde rezando, o rezar a medianoche con el qiyam, o levantarse antes del fajr para comer el suhur, no es solamente el desvelo, ¿sí? No es solamente el desvelo, ya, o la vigilia. El Ramadán no es solamente el retiro, el i'tikaf, el tarawih, no. Ramadán es mejorar durante un mes, hacer una práctica, un adiestramiento gratuito. Ahora está de moda vender esos cursos por internet. Y yo tengo el secreto para que te salga un tercer ojo, pues, pero tienes que pagarme y yo te voy a contar, ¿cierto? Así nos andan enganchando en internet. Pero este es un curso gratuito, todos podemos aprender las normas relacionadas con Ramadán y sobre todo, hermanos, el establecimiento del ambiente que nos rodea es importante. Desde temprano en la mañana, ya no es mañana todavía, es antes de la mañana, ¿cierto? Nos levantamos, comemos una merienda ligera que se llama suhur, que no es obligatoria, pero es muy buena. El creyente necesita estar despierto tarde en la noche, de vez en cuando necesita. No es obligatorio, pero es muy recomendable. Y entonces en Ramadán lo hacemos todos los días, aunque lo hagamos por comer el suhur, pero Allah subhanahu wa ta'ala ya nos hizo levantarnos en ese momento del día cuando la persona está más susceptible, más sensible a lo espiritual, más sensible a la contemplación, más sensible a reflexionar sobre su relación con Allah, relación del individuo con su Dios, con su Creador. Entonces, el Ramadán, de una u otra manera, a través de sus varias actividades, empieza desde el suhur, después vamos a rezar el fajr, los que están cerca de una mezquita van pues a la mezquita y como estamos en América Latina, muchos no viven cerca de una mezquita o no hay mezquita en su ciudad, entonces reza en su casa. Hay personas que no rezan el fajr a la hora, lo hacen después de que sale el sol, ¿no? Pero en Ramadán, de una u otra manera, ¿sí? Vemos que la gente se hace más practicante, está más sensible a las buenas acciones como el rezo. Y después, Allah subhanahu wa ta'ala nos insiste, ¿no es cierto?, para que nos dediquemos a hacer buenas acciones. El ejemplo nos lo da el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando vemos que los sahaba nos dicen que Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezaba más en Ramadán, hacía más plegarias, se levantaba por la noche. Pero no solo eso, sino que también en Ramadán el profeta sallallahu alaihi wasallam se retiraba a dedicarse exclusivamente a la adoración los 10 últimos días de Ramadán. Los 10 últimos días de Ramadán. Y para no hacerlo muy largo esto, pues la verdad podríamos hablar mucho tiempo, pero para no hacerlo muy largo la clase de hoy, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos habla sobre Ramadán y lo divide, ¿no?, en
lo divide en 3 partes, ¿sí? A ver, lo tengo aquí anotado. Y nos dice que la primera parte de Ramadán es perdón, es purificación de los pecados, y que Ramadán, en resumen, es liberación del fuego. Y también nos dice que en el mes de Ramadán los demonios están restringidos, limitados, están encadenados, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabemos que en el mundo espiritual las palabras que nosotros usamos no tienen un valor que podamos comprender, ¿no es cierto? Nosotros que podamos compararlo con el, eh, el significado que le damos a las palabras, cómo serán las cadenas. El punto es que están restringidos, están limitados en sus fechorías, ¿no? Entonces, hermanos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también nos dice que aquella persona que no aprovecha el mes de Ramadán para salvarse, para lograr la salvación, no tiene a quién culpar sino a sí mismo. O sea, fíjense, todo está dispuesto ya durante el día, cuando pasa el rezo del Asr, se nos recomienda dedicarnos a hacer plegaria, después viene la hora del iftar, rompemos el ayuno, rezamos el Maghrib, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Santa Cruz vamos a hacer una especie de un wow, ¿sí? Vamos a reflexionar sobre temas importantes en unos pocos minutos, ¿ya? Después rezamos el Isha y se hace el rezo del Tarawih. En algunas mezquitas será pues 20 minutos, en otras media hora, en otras una hora o más. Algunos rezarán 8 rakat, otros pueden rezar 4. No es lo recomendado, pero el número de rakat no es obligatorio. El profeta sallallahu alaihi wasallam rezaba 8 rakat, pero eran larguísimas. Ya rezaban una parte completa, un treintavo completo del Sagrado Corán cada noche en 8 rakat. Después hay otros que rezan 20 y así. Eh, Después de descansar un poco, o ir a veces algunos después del tarawih se van y comen algo más. A medianoche levantarse nuevamente para rezar en la casa o en las mezquitas. Entonces, hermanos, el secreto de Ramadán es seguir todas estas normas y estas sugerencias y estos consejos que nos da el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para estar en el campamento, dormir en las carpas, disfrutar, ¿no? Las fogatas, así como era. eh, Ramadán tenemos que vivirlo plenamente para podernos beneficiar realmente. Cuando no es así, Ramadán es como una información que entra por una oreja y se sale. Empieza Ramadán, termina Ramadán y la vida no mejoró en nada. Es más, aquí en la ciudad de Santa Cruz eh, hay grupos de musulmanes que han hecho barbaridades en Ramadán. Complotarse, dañar a otros, estafar, calumniar. Y lo hacen en Ramadán, después de rezar el Maghrib, después de comer, hacen unas invitaciones, unas dragonas así, terribles, y de ahí se ponen a chismear, toman té, hablan del prójimo. Lo hacen en Ramadán. Entonces, esas personas, ¿qué van a ganar al final del mes? No van a ganar más que la sed y el hambre. Si no abandonan esas prácticas pecaminosas, nefastas, son malas prácticas, no van a
adquirir, no van a alcanzar el objetivo del mes de Ramadán. La'allakum tattaqun. Tal vez así, estableciendo todo este campamento, este ambiente especial, esta intervención de Allah subhanahu wa ta'ala en nuestras vidas, tal vez así podamos nosotros alcanzar la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad eh, es una traducción de la palabra taqwa, ¿ya? Eh, la piedad es la elevación, el desarrollo espiritual, el desarrollo humano pleno de cada persona. Adquirir la sensibilidad por lo divino, también la sensibilidad por lo humano, es decir, la caridad, la solidaridad, el amor por las criaturas de Dios y el buen trato para con las criaturas. Entonces, hermano, todo ese es el paquete de Ramadán. No es solo el ayuno, no es solo el iftar, no es solo el tarawih. Es acercarse más a Allah subhanahu wa ta'ala. No les decimos cómo hacerlo, no se puede. Cada uno de ustedes tiene que ver cómo aplicarlo. Y tiene que saber que si no lo puede hacer también de forma plena por cuestiones laborales, familiares, Allah sabe, Allah comprende todas nuestras situaciones, Él sabe nuestros secretos. Entonces no hay que sentirse mal. Cerrando ya la clase, recordarles el hadiz sobre eh, la umra que hicieron los sahaba. Me parece que era una umra que hicieron los sahaba, viaje con el profeta sallallahu alaihi wasallam, y que ellos parten cuando empieza Ramadán, y dice que los que ayunaron durante el viaje no les reprocharon en nada a los que decidieron no ayunar, haciendo uso de la licencia, del permiso de Allah subhanahu wa ta'ala a los que no quieren ayunar durante un viaje. Entonces, Allah sabe el valor, sabe la fe que tiene cada uno en su corazón. Traten de cumplir con las cosas, lo que es obligatorio, lo que es recomendable. Traten de ambientarse, ¿no? Establecer un ambiente idóneo para la elevación espiritual. Si no pueden por razones laborales, no se preocupen, no se sientan mal. Allah sabe cuál era su intención, Allah sabe cuál es su voluntad, Allah sabe cuáles son las acciones de su corazón. No se preocupen, ¿ya? Pero aprovechen lo que puedan. Y quién sabe, por ahí les toca presenciar Laylatul Qadr, la recompensa de una vida entera, un botín de una vida entera, de años y años de adoración. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta, ¿sí? Eh, Allah le recompense, Allah le recompense. Inshallah, si más adelante surge alguna duda, alguna pregunta, no hay problema. Quisimos empezar a hablar de Ramadán con estas cosas que son realmente la comprensión profunda del mes. ¿Ya? Yo sé que es importante cómo empiezo el ayuno, cómo hago la intención, qué pasa si me ponen una inyección. Son cosas importantes, pero la esencia misma de Ramadán, el objetivo profundo detrás de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, eso es lo que debe ir al principio, ¿cierto? Y ese es el tema de la lección de hoy. Aleikum salam, María. Aleikum salam. Bueno, hermanos, si no hay preguntas, vamos cerrando la clase de hoy. Que Allah subhanahu wa ta'ala les recompense todos sus ayunos, sus rezos, sus plegarias, sus caridades también en el mes de Ramadán, ya que les recompense todas sus buenas acciones y les permita continuarlas y seguirlas después de Ramadán también, y que se acostumbren a vivir así como humanos plenos, como seres espirituales cercanos a Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida
y cercanos también en la vida que viene. Assalamu alaikum, Ramadán Mubarak, inshallah. Ya, assalamu alaikum.